Vamos a ver, ok, estoy aquí teniendo un riesgo, ¿cuál es mi causa? Y vamos a corregirlo. Bueno, recomendaciones. Dice controles internos, fortalezas, debilidades, costo-beneficio, eficiencia, efectividad. Bueno, entonces aquí ahora es el manejo de riesgos. ¿Cómo evitarlos? Diversificarlos. Reparación y transparencia. Controlarlos y aceptarlos. Informes de auditoría interna. El antiguo era dirigido hacia la funcionalidad de los controles. Ahora son dirigidos hacia el proceso de riesgos. Aquí antes decía, mire, mi control, pues aquí tiene un pequeño riesgo porque yo ya lo hice y yo puedo hacer esto. Aquí es, por ejemplo, yo de aquí estoy viendo mi riesgo y en mi control no me dicen nada respecto a esto. Yo tengo que aplicar algo para que esto no suceda en un futuro. Yo estoy viendo más allá, aunque no esté sucediendo, tengo que velar porque eso no suceda, ¿no? El rol de la auditoría interna en la organización, perdón. Estamos hablando del antiguo paradigma, es funciones de la evaluación independiente en los controles internos. Y el nuevo paradigma es una integración en el manejo del riesgo y comunicación constante con la dirección. Entonces, no vamos a esperar, digamos, en esta, como les decía, evaluar pedacito por pedacito, detalle por detalle, sino manejar el riesgo y comunicarle constantemente a la dirección. Por aquí no vamos, esta estrategia no está funcionando, pero un poco más macro en el negocio y de esa manera, como decía presentación anterior, que sea de importancia esa recomendación, ¿verdad? Y acompañar a la gerencia a poder mitigar y tener un plan estratégico importante. Y creo que ya el licenciado, pues Moisés se unió a la... Pues, buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciado. Disculpe ahí que no la quise interrumpir, pero ahí está escuchando, ¿eh? No tenga... Muy buenas noches. Voy a continuar, ¿eh? Perfecto. Voy a continuar si me hace favor de dejarme compartir pantalla y yo, mucho gusto. Por supuesto, compañeros, gracias por su participación y los dejo con el licenciado. Muy buenas noches, estimados estudiantes de curso de auditoría 4. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de la clase. Ya la licenciada, pues, y escuché parte de su exposición y como platicamos la última noche del día viernes de la semana pasada, no, ¿cuándo fue? Miércoles de la semana pasada, prácticamente, solo quiero asegurarme si me están escuchando. Se escucha bien, Lick. Sí, gracias. Gracias. Y también quiero ver si están viendo la presentación. Yo no sé. Sí se ve, Lick. Perfecto. De acuerdo. Entonces, como les comentaba, jóvenes, en la última clase que tuvimos la noche del miércoles, qué tan importante es la evaluación del sistema de control interno. Recuerden que estamos viendo la unidad 2 que se llama el alcance de la auditoría interna, o sea, cuál es la función, el alcance, la naturaleza, la importancia, los objetivos. Entonces dijimos que uno de los alcances de la auditoría interna es que debe incluir, no es opcional, sino que es mandatorio, que debe incluir la evaluación del sistema de control interno, o sea, prácticamente esa es la función de la auditoría interna. Ese es el rol de la auditoría interna, es evaluar constantemente si ese control interno implementado por la administración funciona o no funciona. Pero aquí hay algo importante y es lo que la licenciada está explicando y lo que ya también parte de lo que expliqué en la clase anterior. En sí, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es el objetivo de evaluar el control interno? Y lo que pasa es que hay una razón, jóvenes. Y la razón de hoy, la razón de que el auditor se debe enfocar o su alcance debe incluir y su atención debe incluir o su prioridad debe evaluar todo el sistema de control interno de la empresa en el sentido integral, control interno integral, es justamente la identificación de riesgos. Si nos hacemos la pregunta, ¿de quién es responsabilidad el control interno? Si quieren, no me contesten, yo voy a responder por sí mismo. ¿De quién es responsabilidad el control interno? Es de la administración, es de ellos, no es del auditor interno, es del gobierno corporativo de la empresa. ¿De quién es responsabilidad identificar los riesgos?
es de la administración, nuevamente es de la administración. ¿Quién es responsable de gestionar los riesgos? Es de la administración. Prácticamente, y las mismas normas internacionales de información financiera también es bien explícita en decir que la responsabilidad de la información financiera es de la administración. O sea, la administración es la responsable de todo, ¿ya? Entonces, la auditoría interna, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque la auditoría interna es parte del control interno. Como lo expliqué anteriormente, la auditoría interna forma parte del control, ¿de acuerdo? La auditoría interna es una herramienta gerencial, es decir, que la auditoría interna sirve como una ayuda a la organización, principalmente en colaborar, en ayudar, en alinearse, en que la auditoría interna contribuya a que el gobierno corporativo, el alto nivel de dirección, logre alcanzar sus metas y sus objetivos. Ahí es el punto central de eso. O sea, quizás no voy a leer tantas presentaciones hoy, ya nosotros vamos a compartir las presentaciones y se las vamos a hacer llegar, ¿verdad? Yo creo que la unidad número 1 ya se las hicimos llegar, ¿verdad, licenciada Andrea? La unidad 1 ya le hicimos llegar, ahora vamos a hacer llegar la unidad número 2. En el día miércoles creo que hacemos llegar esa unidad. Pero el punto central, jóvenes, del por qué la auditoría interna se debe enfocar a eso, es justamente para identificar los riesgos. O sea, no hay otra forma de que la auditoría interna pueda lograr identificar los riesgos si no evalúa el control interno. Ahora, como que si hay algo contradictorio ahí, yo anteriormente dije que es responsabilidad de la administración identificar los riesgos, ¿de acuerdo? Es de ellos la responsabilidad. Sin embargo, la administración delega un departamento de auditoría interna que le ayude, que contribuya a identificar los riesgos, porque esa es la razón de ser de implementar un departamento de auditoría interna. Su función es justamente, como es parte del control interno, la auditoría interna forma parte del control, por eso es que en alguna presentación dice que la auditoría interna es control de controles, forma parte del sistema de control interno. Entonces, la responsabilidad de la auditoría interna, al concluir la evaluación del sistema de control interno de la empresa, es justamente a identificar en dónde están las áreas de riesgo, en dónde están las áreas críticas, en dónde están las áreas vulnerables, en donde la empresa podría ser afectada en que no logre alcanzar sus metas y sus objetivos. Lo que pasa es que para eso tenemos que pensar que es riesgo, ¿verdad? Y el riesgo son eventos desfavorables. Un evento desfavorable es una situación que estorba o que entorpece el alcanzar metas y objetivos. Como lo dijimos anteriormente, todas las empresas obviamente tienen metas y objetivos que alcanzar. Deben de tener un plan estratégico, y en ese plan estratégico es justamente donde se define cuáles son esas metas, cuáles son esos objetivos a alcanzar, y entonces los riesgos son amenazas. Un riesgo es un evento desfavorable que entorpece o que estorba el alcanzar las metas y objetivos. Ese es el punto. O sea, es un evento desfavorable que no contribuye en nada, más bien obstaculiza que la empresa logre alcanzar sus metas y objetivos. Entonces, se supone que la auditoría interna, justamente al evaluar el control interno, empezó a identificar en dónde están las áreas críticas, en dónde están las áreas vulnerables, cuáles son los puntos de atención, cuáles son las áreas en las que están con una exposición alta a riesgos. Y recuérdense que es aquí en donde, por eso es que vamos a enseñar a hacer una matriz de riesgos, porque yo creo que ese es el punto central de esta unidad, que primero el auditor debe saber identificar en dónde están los riesgos, ¿de acuerdo? Ahora bien,
Cuando el auditor ya identificó en dónde están los riesgos, porque se supone que la auditoría interna evaluó el control interno integral, se fue al control interno en el área de producción, en el área de ventas, en el área de cobranza, en el área de recursos humanos, en todas las áreas, o sea, abarcó la evaluación del control interno en todas las áreas de la organización, y entonces la auditoría interna empieza a mapear, ¿de acuerdo? Ahí viene el tema de mapeo de riesgos. Entonces, en donde empieza a puntear en dónde están las áreas de riesgo, en dónde están las situaciones desfavorables que de una u otra manera podrían afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa. Entonces, una vez identificados los riesgos, ya el auditor interno, cuando ya identificó los riesgos, entonces realiza el mapeo de riesgos, el mapa de riesgos. O sea, el mapa, como su mismo nombre le dice, es un documento que ayuda a no solo a identificar las situaciones o en qué área operativa o en qué área la empresa está expuesta a un alto riesgo. Entonces, ese mapa de riesgos, mis estimados estudiantes, le va a servir a la auditoría interna como fundamento o como base para la elaboración de la matriz de riesgos. Y ahí está el punto, o sea, y una matriz de riesgos es cuando ya empieza a hacer una valoración del riesgo, ¿de acuerdo? Una cosa es identificar los riesgos, o sea, ese es el punto, ese es el orden central, ¿no? Primero, evalúa el control interno, que ese es el alcance del auditor interno. ¿Para qué? Para identificar en dónde están los riesgos, en todas las áreas de la organización. Una vez identificó los riesgos, ahora mapea los riesgos, hace el mapa de riesgos, o sea, justamente identifica en dónde exactamente están las áreas vulnerables, las áreas críticas, y un riesgo es una amenaza. Un riesgo es un evento desfavorable, es una incertidumbre, es una amenaza que entorpece realmente que la empresa logre alcanzar sus metas, sus propósitos, sus objetivos. Entonces, cuando ya identificó los riesgos, la auditoría interna empieza entonces a valorar los riesgos. Y aquí quiero lanzar una pregunta a la general, a los más de 115 estudiantes conectados en este momento. ¿Qué significa entonces valorar los riesgos, mis estimados estudiantes? Determinar si el riesgo es alto, bajo o medio, licenciado, dependiendo que su impacto, tanto en los estados financieros como para la misma empresa. Muy bien, gracias Ricardo, excelente. Licenciado, perdone, ¿esto tiene que ver con la matriz de riesgo? Mucho, es la base fundamental para hacer la matriz de riesgos. Lo que pasa es que, por eso que estoy explicando en ese orden, ¿verdad, estimados estudiantes? Y el orden es esto: identificar los riesgos. Una vez identificados, se analizan los riesgos, ¿de acuerdo? Por eso hay una presentación que dice identificar y análisis, o identificación y evaluación de riesgos. Se identifica el riesgo, se hace el mapa de riesgo, posteriormente se evalúa el riesgo, se analiza el riesgo, se analiza, se evalúa de acuerdo al riesgo. Entonces, una vez concluido esas etapas de identificación, análisis y evaluación, entonces el auditor interno está en condiciones de poder valorar, asígnele un valor al riesgo, asígnele una puntuación al riesgo, y los riesgos se valoran en sus niveles. Hay distintas formas, yo siempre lo he dicho, es bajo, medio y alto, ¿verdad? Pero hay quienes que lo catalogan en 5 etapas: riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, riesgo severo y riesgo catastrófico.
ya, o sea, son 5 niveles, que hay distintas formas de decirlo, pero empiezo a valorar el riesgo. Ahora bien, ¿cómo es que el auditor logra definir si el riesgo es, es bajo, es medio, es alto, es severo o es catastrófico? Son 5 categorías. ¿Cómo es que cómo logro yo concluir esa valoración de riesgo? Y entonces ahí vengo a explicar, va a depender de una relación, justamente lo que dijo Miguel Ángel o Ricardo, o sea, uno de los dos. Justamente es donde yo hago una conjugación entre probabilidad de ocurrencia e impacto, ¿de acuerdo? Ese es el punto. Probabilidad de ocurrencia e impacto, ¿de acuerdo? Y entonces, lo que pasa es, mis estimados estudiantes, cuando un auditor dice que la probabilidad de que ocurra riesgo es alto, es porque existe una deficiencia o ausencia de control interno, ¿de acuerdo? Es la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable es alto, la probabilidad es alta, la probabilidad es alta porque carece de control interno, o si existe, es débil el control, ¿de acuerdo? Pero el impacto puede ser bajo, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vamos a discutir más adelante, vamos a poner ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la probabilidad, de ahí la licenciada hablaba de robar activos, inventarios, por ejemplo, o sea, todo lo que es manipulación o malversación de activos, de efectivo, o la apropiación indebida de los recursos de la empresa. Si yo tengo una debilidad de control interno en el manejo de entradas, salida y existencia, o sea, tengo una deficiencia de control en la custodia y en la administración de los inventarios, entonces la probabilidad de que ocurra el riesgo de apropiación indebida de inventarios es alta, la probabilidad es alta, por ejemplo. Pero si la empresa, por ejemplo, maneja inventarios de valor minucioso, de valor bajo, entonces el impacto podría ser bajo. Entonces la relación o la conjugación de probabilidad de ocurrencia y el impacto, o sea, la probabilidad puede ser alta, pero el impacto es bajo. Entonces puede ser que en mi matriz de riesgos yo vaya a catalogar que entonces el riesgo es bajo. Es que todo va a depender, o sea, el impacto regularmente determina la valoración del riesgo, no tanto es la probabilidad. Ahora bien, Y que eso es como cuando uno hace digamos, una planificación de un proyecto y determina la ruta crítica, ¿verdad? Entonces a veces hay actividades que afectan agarran a un montón de actividades y afectan un montón de actividades, ¿verdad? Eso también podría ser una forma de saber o de medir el riesgo, el impacto, ¿verdad? exactamente, Miguel Ángel, sí, sí, o sea, y es que hasta ahorita estoy dando yo una introducción, porque ese es el punto central de esta unidad, mis estimados amigos. O sea, yo quizás no me voy a detener mucho en leer las presentaciones, ¿sí? Las presentaciones, tal vez algunas voy a leerlas un poco, pero lo que más me interesa es que ustedes tengan la claridad de cuál es el alcance de la auditoría interna. Y dijimos, recalco nuevamente, es la evaluación del control interno. ¿Pero por qué? Hay una razón. Y la razón es que si la auditoría interna no evalúa el control interno, jamás, nunca va a poder identificar en dónde están los riesgos. Solo sí, se evalúa el control interno en su forma integral, en todas las áreas de la organización. Solo de esa manera el auditor interno
logra identificar, porque entonces está conociendo el negocio, está conociendo el entorno de la entidad. Por eso es que la NIA 315, aunque no tiene mucha relación, o sea, de cierta manera está amarrado, pero como que es auditoría interna y no es auditoría externa, pero la NIA 315 está para la auditoría externa, dice la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, dice la identificación y valoración de los riesgos mediante el entendimiento del entorno de la entidad, incluidos el control interno. No sé si se recordarán ustedes, pero sí es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento del entorno de la entidad, incluidos el control interno. O sea, es decir, la auditoría interna jamás va a poder entender la industria, jamás va a poder entender el entorno, el modus operandi de la empresa, nunca lo va a entender si no se involucra en la evaluación del control interno. Entonces, solo de esa manera logra entender el quehacer de la empresa, logra comprender la naturaleza de la entidad, logra entender la industria, logra entender todas sus actividades operativas, actividades administrativas, financieras y todo, y solo de esa manera puede identificar los riesgos. Entonces, el auditor, por eso hace el mapa de riesgos, que entonces después de hacer su evaluación, lo analiza, lo evalúa, o sea, evalúa el control interno, o sea, analiza, o sea, identifica el riesgo, analiza el riesgo y luego valora el riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, pero para poder, entonces eso me va a servir a mí para hacer mi mapa de riesgos y el mapa de riesgos me sirve para hacer mi matriz de riesgos, nada más que en la matriz de riesgos ya se entra a esa relación y ese análisis de probabilidad de ocurrencia y el impacto que podría causar. Entonces, lo que pasa es que, y aquí tal vez no me da tiempo para poner ejemplos, ya vamos a hablar con ejemplos, o sea, quiero dejar esto en el ambiente en este momento, pero hay situaciones en donde la probabilidad de que ocurra un riesgo, o sea, la probabilidad es muy alta la probabilidad, pero su impacto es bajo, es leve, o sea, entonces yo lo puedo clasificar dentro de mi matriz como un nivel de riesgo bajo. Es decir, por ejemplo, si tengo una deficiencia de control interno, ya les puse el ejemplo de los inventarios, ¿verdad? Pero si tengo una deficiencia de control interno en el manejo de la caja general, por ejemplo, de cobranza de clientes, y si la cobranza de clientes, por ejemplo, la mayoría de sus cobros son con cheque o con transferencia bancaria, pero hay alguna parte que es efectivo, pero es que un 15% de la cobranza es efectivo, un 10% es muy bajo. La probabilidad de que el encargado de créditos y cobros se apropie indebidamente del efectivo derivado de la cobranza, podría ser alta la probabilidad de que ocurra porque hay una debilidad en el control interno en esa área, pero el impacto es bajo. Ahora bien, por ejemplo, yo les puedo sacar o sea, y más, o sea, tengo muchos ejemplos, pero les voy a poner uno. Por ejemplo, si la empresa produce, o sea, productos alimenticios, ¿verdad? Produce productos alimenticios, ese es su producto. Y tuvo una deficiencia en el área de producción. Mira, pues, tuvo una deficiencia en el área de producción. Que esto causó una alteración en la formulación del producto y esto pudo haber causado una mala producción con alto riesgo de nocivo al consumidor. Imagínense esto, un alto riesgo nocivo al consumidor. Entonces, la probabilidad de que este evento desfavorable suceda, a veces la probabilidad es muy baja, porque quizá tienen un buen control en el área de producción. La probabilidad de que ocurra es baja, pero si ocurre tan solo una vez, puede causar una mala imagen, es lo que se llama riesgo de negocio, riesgo reputacional.
Y esto, la mala imagen de una empresa por producir productos, por ejemplo, defectuosos que pone en peligro la vida, la salud del consumidor, lo podría sacar de una vez, lo podría llevar a la quiebra de una vez. Entonces, puede ser que la probabilidad de que ocurra un evento es bajo, pero el impacto es alto. Y esto, una vez sucede, y de una vez puede llevar a la quiebra a una empresa. Yo tengo tantos ejemplos, que eso lo va a comentar la clase del día miércoles, pero no sé, Luis Urrutia han levantado la mano. A la orden, Luis. Sí, licenciado, solo como experiencia personal. Específicamente el punto que usted está tocando fue algo que sucedió mientras yo trabajaba como encargado de logística. Resulta que lastimosamente en una mala fórmula que se utilizó para la producción de cierto producto, el lote completo que había sido repartido aproximadamente para 6 clientes tuvo que recaudarse en un máximo de una semana. A nosotros nos generó grandes gastos debido a que se le pagaban horas extras, se le pagaban viáticos a los empleados de transporte. Fue una locura que en esos 6 clientes específicamente que habían tenido la mala experiencia, decidieron dejar de comprarnos un tiempo por lo mismo, porque ya era algo de cómo estamos seguros si nos va a volver a suceder lo mismo. Excelente, hay tantos ejemplos. La idea es que me hayan comprendido realmente cómo es, por qué la matriz, ese es el punto central de esta unidad. Quizá no tanto me interesa, ya la licenciada pues tuvo la amabilidad de leer y explicar algunas presentaciones, pero acá miren, aquí si ustedes leen esa presentación, ¿qué dice ahí? Después de evaluar el control interno, si es necesario, se pueden cambiar dichos controles para hacerlos más efectivos y eficientes. Es relevar qué es el riesgo, qué es matriz de riesgo, cómo se administra el riesgo, qué es lo que vamos a ver, qué es el riesgo, y ahí la probabilidad de que algo negativo suceda, ahí está, o que algo positivo no suceda, y ahí, entonces, conozca claramente los riesgos oportunamente y tenga capacidad para afrontarlos. Que es un riesgo, es un concepto que bien podría llamarse vital por su vínculo con todo lo que hace, y casi podría decirse que no hay actividad en la vida de las personas, de los negocios o de cualquier actividad que se pueda desarrollar que no incluya la palabra riesgo. Miren, mis estimados amigos, todos estamos expuestos a riesgo, y las empresas, todas están expuestas a riesgo. O sea, es lo que se llama el riesgo inherente, el riesgo inevitable. Pero los riesgos se identifican, se analizan, se valoran, y luego se le da respuesta al riesgo para poderlo gestionar. ¿Y cómo se gestionan los riesgos? Es para reducir a su mínima expresión el impacto negativo y severo que podría tener en una empresa. O sea, entonces aquí ya empieza a hablar de probabilidad de ocurrencia, que es justamente lo que yo les estaba explicando, que pudiera afectar adversamente el logro, afecta adversamente el logro de los objetivos. Ninguna entidad opera en un ambiente libre de riesgo, ninguno. El que no arriesga no gana, dice aquel refrán, el que no arriesga no gana. Entre más arriesga, el que más gana, más arriesga. Y eso, el riesgo de cualquier obstáculo que se oponga al logro de los objetivos, situaciones adversas, cabal, todo lo que decía. Entonces aquí viene una constelación de riesgos. ¿Y en dónde está nuestro centro de atención, mis estimados amigos? Riesgos de negocio, riesgos financieros, riesgos de cumplimiento, riesgos operacionales, riesgos reputacionales, riesgos de imagen y otros. O sea, y ahí empieza, ¿qué riesgo de negocio? Es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la toma de una mala toma de decisiones estratégicas, diseño ineficiente de productos. Ahí también, diseño ineficiente de productos, objetivos inadecuados, o de la ocurrencia de factores externos, presiones del entorno competitivo o regulatorio. Por ejemplo, yo tenía que viajar al interno porque era una manifestación de taxistas, ¿verdad? Entonces, quiera o no, estos son eventos desfavorecen a muchas empresas, inclusive empresas que traen productos ¿cómo se llama?, de la aduana, y tal vez son productos perecederos, y el riesgo de que esto se destruya, se descomponga el alimento, o sea, a veces necesita refrigeración y todo. Entonces,
Acá, mire, aquí me voy a quedar porque realmente hay mucho de qué hablar, pero el punto central es, señores, matriz de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces ya más adelante les voy a explicar alguna presentación ya para empezar a ver ya matriz de riesgos y ya irnos compenetrando porque ese es el tema central de esta unidad. Así que me dio un placer estar con ustedes, ya me pasé 3 minutos, así que voy a concluir con la clase, estimados estudiantes, y así quedamos. Entonces, licenciada Andrea, muy buenas noches, no sé si tendrá algún anuncio que hacer. Buenas noches, licenciado, muchas gracias. Pues únicamente recordarles que tienen fecha de entrega para el día de hoy la investigación justamente de la matriz de riesgo, ¿verdad? Y su aplicación, para que tengan hasta las 11:59 para poderla entregar. Gracias. En el otro salón tal vez explica lo que explicó acá y yo entro después para ver lo que expliqué, Andreita. Para quedar empatados. Sí, justamente. ¿Semana? Para quedar empatados, Lick. Ah, sí, exacto. Muy bien. Buenas noches, licenciado. Que la pasen muy bien, distinguidos. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.